Hay verdades que la Iglesia dejó de decir, mentiras que se vistieron de gracia, doctrinas que prometieron libertad, pero encadenaron almas. Durante siglos, 7 engaños entraron por la puerta principal, se sentaron en los púlpitos y nadie tuvo el valor de enfrentarlos. Hoy, millones creen estar siguiendo a Cristo, pero siguen una versión diluida, cómoda, domesticada. Este no es un mensaje para entretener, es una revelación para despertar, porque cuando la verdad duele, es señal de que todavía estás vivo espiritualmente. Hubo un tiempo en que la voz de Dios resonaba en los templos. Los profetas hablaban y las naciones temblaban. Pero algo cambió. El fuego se apagó y en su lugar quedó el eco de palabras vacías, discursos ensayados, mensajes diseñados para agradar y no para confrontar. La Iglesia aprendió a hablar el lenguaje del mundo y en ese proceso olvidó el idioma del cielo. El primer engaño que entró fue creer que el silencio es paz, cuando en realidad es cobardía disfrazada de diplomacia. Jeremías lo vivió en carne propia. Enfrentó a una nación entera que prefería mentiras dulces a verdades amargas. Paz, paz, dicen cuando no hay paz. Jeremías 8:11. Los falsos profetas llenaban los oídos del pueblo con promesas sin fundamento, mientras el juicio de Dios se acercaba como tormenta silenciosa. Hoy, el púlpito se ha convertido en escenario. Los mensajes son productos cuidadosamente empaquetados. La unción, una estrategia de marketing probada, y nadie se atreve a decir, así dice el Señor, porque eso implicaría perder seguidores, ofender sensibilidades modernas, romper la imagen cuidadosamente construida de un Dios que solo bendice y nunca disciplina. Pero Dios no ha cambiado. Sigue siendo fuego consumidor. Sigue demandando santidad. Sigue rechazando la tibieza con el mismo ardor con que lo hizo en el Edén. Y cuando los profetas callan por temor, las piedras claman por justicia. Cuando los pastores se vuelven mercenarios que protegen su rebaño de aplausos, las ovejas quedan expuestas al lobo hambriento. Este es el primer engaño. Pensar que podemos negociar con la verdad, suavizarla hasta hacerla irreconocible, adaptarla a cada cultura, hacerla digerible para una generación que rechaza el arrepentimiento como si fuera veneno. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad desgarradora, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo no es futuro, es ahora. Y se instaló con aplausos de pie. La verdad nunca fue diseñada para ser cómoda, fue diseñada para liberar, y la liberación siempre comienza con la confrontación brutal, con el espejo que refleja lo que preferimos mantener oculto, con la luz que expone las grietas que maquillamos con religiosidad. Pero cuando la Iglesia elige el silencio, cuando prefiere la aceptación masiva a la obediencia solitaria, cuando cambia el altar ensangrentado por el escenario iluminado, el primer engaño ya completó su obra mortal. Tú, que escuchas estas palabras, pregúntate con honestidad, ¿a qué voz estás escuchando realmente? ¿A la que te hace sentir bien temporalmente o a la que te hace crecer eternamente? ¿A la que confirma tus deseos carnales o a la que confronta tu corazón con espada de doble filo? Porque Dios no ha perdido su voz atronadora. Nosotros perdimos el hábito sagrado de escucharla cuando duele, cuando incomoda, cuando demanda cambio real. El redemoinho está en el horizonte. Y solo quienes aprendieron a oír a Dios en el silencio incómodo podrán mantenerse en pie cuando la tormenta sacuda los cimientos de todo lo que creíamos inquebrantable. El segundo engaño entró con zapatos de terciopelo y sonrisa calculada. Prometió amor sin límites verdaderos, perdón sin condiciones reales, aceptación sin transformación dolorosa. Se autodenominó gracia,
pero era una falsificación tan perfecta que pocos notaron la diferencia devastadora, porque la verdadera gracia siempre viene con una cruz ensangrentada y la cruz siempre demanda muerte. Pablo enfrentó este engaño en las iglesias de Galacia, comunidades jóvenes, fervorosas, que comenzaron en el poder del Espíritu y terminaron confiando en rituales de carne. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 3:3. El engaño no era negar a Cristo abiertamente, era diluir su obra hasta volverla decorativa. Mezclar la gracia sangrienta con esfuerzo humano impotente, el sacrificio perfecto con rituales religiosos vacíos. Pero hoy el engaño es infinitamente más sutil y mortal. No se trata de añadir requisitos a la gracia, sino de quitarle todo su filo transformador. Se predica un evangelio que salva del infierno, pero no transforma el presente, que perdona el pasado, pero no santifica el futuro, que acepta como eres, pero no te lleva a donde debes estar, y millones creen estar cubiertos por la gracia divina mientras viven como si la cruz de Cristo nunca hubiera existido en la historia. Jesús fue devastadoramente claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Cada día. No una vez en un altar emocional, no cuando sea conveniente o cómodo. Cada amanecer es una invitación sagrada a morir al yo, a crucificar la carne con sus pasiones destructivas, a renunciar al trono donde te sentaste como rey de tu propia vida. Pero este mensaje no llena auditorios, no genera ofrendas millonarias, no se viraliza en redes sociales. Entonces se inventó otra versión más digerible, una gracia que cubre el pecado como manta, pero no lo mata en la raíz, que justifica la tibieza con textos arrancados de contexto, que transforma la libertad gloriosa en licencia para pecar. Y cuando alguien osa mencionar la santidad práctica, se le acusa de legalismo fariseo. Cuando habla de arrepentimiento real, se le tacha de religioso anticuado. Pero Romanos 6:1-2 destruye ese engaño. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no es cobertura cómoda para seguir pecando tranquilamente. Es poder sobrenatural para dejar de hacerlo definitivamente. Este engaño es mortal porque se disfraza de amor incondicional. Te susurra: Dios te ama exactamente tal como eres. Y es verdad absoluta, pero omite criminalmente la segunda parte. Pero te ama demasiado como para dejarte así, muriendo en tu pecado. La gracia te encuentra hundido en el lodo, absolutamente, pero no te deja ahí pudriéndote. Te limpia con sangre, te restaura con fuego, te transforma con dolor, te crucifica brutalmente y te resucita gloriosamente. Tú, que has creído que la gracia es una licencia eterna para vivir sin límites santos, escucha esto. La verdadera gracia costó más que cualquier sacrificio humano posible. Costó la sangre preciosa del Hijo unigénito de Dios. Y quien la recibe genuinamente muere con Cristo en la cruz, para vivir resucitado con Él en poder. El tercer engaño llegó vestido con traje de seda italiana y promesas relucientes de oro. Susurró al oído de la iglesia hambrienta: Dios quiere que seas rico materialmente, la pobreza es maldición diabólica. La abundancia financiera es prueba irrefutable de que Dios te ama especialmente. Y millones lo creyeron con desesperación, porque era infinitamente más fácil que cargar una cruz sangrienta hasta el Calvario. Job lo hubiera enfrentado con un silencio más elocuente que 1000 sermones. Él era próspero, reconocido, justo ante Dios y los hombres, irreprensible según el testimonio divino mismo, y en un solo día apocalíptico lo perdió absolutamente todo. Hijos amados, riquezas acumuladas, salud robusta, todo convertido en ceniza y dolor.
Sus amigos religiosos llegaron con la teología del engaño grabada en piedra. Si sufres así, es porque pecaste gravemente. Si Dios realmente te amara, te prosperaría materialmente. Pero Job conocía otra verdad, una más profunda que las apariencias, más oscura que la teología superficial, más real que las fórmulas mágicas. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. No era resignación derrotada, era revelación madura. Dios no es un dispensador automático celestial donde depositas oraciones y retiras bendiciones garantizadas. Es Señor absoluto, soberano inquebrantable, y su favor eterno no se mide en cuentas bancarias abultadas ni en ausencia artificial de problemas. Jesús fue contundente hasta la incomodidad. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. No dijo, es difícil equilibrar. No sugirió, intenta hacer ambas. Dijo categóricamente, no podéis. Porque el corazón humano solo tiene un trono sagrado, y cuando el dinero se sienta en él como ídolo dorado, Dios queda relegado a la sala de espera, como invitado secundario e incómodo en su propia casa. El engaño moderno no está en desear provisión legítima, está en convertir la provisión material en meta espiritual, en medir tu relación con Dios por el tamaño de tu casa, el modelo de tu auto, el número de seguidores digitales, en creer sinceramente que Dios está obligado contractualmente a bendecirte materialmente si cumples cierta fórmula mágica de fe, diezmo riguroso y confesión positiva repetitiva. Pero la Escritura narra otra historia radicalmente diferente. Hebreos 11:37 al 38 habla de los verdaderos héroes de la fe. Fueron apedreados brutalmente, aserrados vivos, puestos a prueba extrema, muertos a filo de espada. Anduvieron errantes cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados constantemente, de los cuales el mundo corrompido no era digno. ¿Eran infieles a Dios? ¿Carecían de fe genuina? ¿Pecaron en secreto? Al contrario rotundo. Tenían tanta fe auténtica que prefirieron perder el mundo entero antes que traicionar a su Dios. Pablo resume la verdad con autoridad apostólica ganada en sufrimiento. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación real. Sé vivir humildemente en escasez y sé tener abundancia sin idolatría. Filipenses 4:11 al 12. El secreto transformador no era la abundancia material. Era Cristo viviendo en él. En la escasez brutal, Cristo. En la abundancia temporal, Cristo. En la tormenta destructiva, Cristo. En la calma relativa, Cristo siempre. Este engaño mata espiritualmente porque convierte a Dios en medio conveniente, no en fin supremo. Lo usas para obtener cosas deseadas, pero no lo buscas por él mismo. Y cuando las cosas no llegan según tu agenda, cuando la enfermedad persiste dolorosamente, cuando la crisis financiera no se resuelve, la fe colapsa estrepitosamente porque nunca fue fe en Dios. Fue fe idólatra en los resultados prometidos. Tú, que has medido el amor de Dios por tu cuenta bancaria, escucha, Él te dio a su Hijo unigénito en cruz sangrienta. Esa es la medida eterna e inquebrantable de su amor. Todo lo demás es añadidura temporal o prueba refinadora. El cuarto engaño entró con palabras seductoramente hermosas. Habló suavemente de inclusión universal, de aceptación sin juicio, de no condenar jamás. Citó selectivamente a Jesús. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Pero omitió criminalmente el versículo 5 del mismo capítulo, donde Jesús ordena claramente: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cristo no prohibió el discernimiento santo, prohibió la hipocresía religiosa. La Iglesia moderna ha confundido trágicamente amor con aprobación incondicional. Y en esa confusión devastadora abrió las puertas de par en par a doctrinas que contradicen frontalmente la palabra eterna.
estilos de vida que Dios llama explícitamente pecado y prácticas que Él abomina con fuego santo, todo cometido bajo el nombre manipulado del amor. Pero el amor verdadero, el amor divino, no es tolerante pasivamente con el veneno mortal. Una madre que genuinamente ama a su hijo no le permite beber lejía letal diciendo, «No quiero juzgar tus decisiones». Un pastor que ama a sus ovejas vulnerables no les permite comer hierba envenenada bajo el pretexto engañoso de la libertad individual. El amor verdadero protege ferozmente, corrige con dolor, restaura con lágrimas y muchas veces duele profundamente. 1 Corintios 5 narra la historia impactante de un hombre viviendo en pecado sexual descarado dentro de la iglesia. Pablo no escribió, «Améenlo incondicionalmente como está». Ordenó con autoridad apostólica, «Quitad pues a ese perverso de entre vosotros». Versículo 13. Suena brutalmente duro, porque lo es intencionalmente, pero el propósito divino no era condenarlo eternamente, era salvarlo de sí mismo, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 5. La disciplina eclesiástica no es falta de amor cristiano, es amor en acción dolorosa, es negarse rotundamente a ver morir a alguien en su engaño autoimpuesto, es arriesgar deliberadamente la popularidad por el bien eterno del hermano caído. Es decir, la verdad incómoda aunque duela, porque el silencio cómplice es traición espiritual. Jesús fue amor encarnado caminando entre nosotros y confrontó sin temor a los fariseos hipócritas, a los mercaderes corruptos del templo, a Pedro cuando habló desde la carne débil, amó tanto que no permitió que nadie permaneciera cómodamente en su mentira preferida. Su gracia era infinitamente poderosa porque su verdad era inflexiblemente santa. Pero hoy la Iglesia ha negociado vergonzosamente, ha proclamado «ven como eres» y se detuvo cobardemente ahí. No añadió la segunda parte crucial, pero no te quedarás así para siempre. Ha aceptado todo en nombre de la inclusión moderna y en ese proceso traicionero perdió completamente su autoridad moral profética. Porque una iglesia que no confronta amorosamente el pecado, no ofrece salvación genuina, ofrece compañía cómoda en el camino ancho al infierno. Pablo fue devastadoramente claro en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema maldito. No hay negociación posible, no hay versiones culturalmente adaptadas, no hay evangelios modernizados más digeribles. Hay una verdad eterna, y esa verdad inmutable es Cristo crucificado y resucitado. Tú, que has creído que amar genuinamente es aprobar todo, que no juzgar es no discernir nunca, escucha con atención. Dios te ama lo suficiente como para decirte la verdad que otros callan por cobardía o conveniencia. El quinto engaño llegó envuelto en música envolvente, luces tenues perfectamente programadas y atmósferas artificialmente diseñadas para manipular emociones. Prometió encuentros sobrenaturales con Dios, medidos exclusivamente por emociones intensas pasajeras, lágrimas abundantes y experiencias místicas. Y la Iglesia aprendió peligrosamente a perseguir sensaciones temporales en lugar de santidad permanente. No hay absolutamente nada malo en las emociones humanas legítimas. Dios mismo las creó con propósito. David lloró desconsoladamente, se regocijó con danzas, saltó delante del arca sagrada. Pero David también ayunó en polvo, se arrepintió con ceniza, escribió salmos desgarradores en la oscuridad absoluta de la cueva. Su adoración apasionada no dependía de un ambiente emocional manufacturado, nacía espontáneamente de un corazón quebrantado delante del Dios vivo. El engaño moderno es diabólicamente sutil. Sustituye sistemáticamente la transformación profunda por la experiencia superficial. Asistes al culto producido, sientes la presencia durante la canción perfecta,
Lloras en el momento climático, levantas las manos cuando todos lo hacen, sales renovado emocionalmente, y el lunes vives exactamente igual que antes, porque la emoción pasajera no cambió tu carácter defectuoso. Solo tocó tu alma superficialmente por 90 minutos, cuidadosamente cronometrados. Jesús explicó esto magistralmente en la parábola del sembrador. La semilla que cayó en pedregales brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Mateo 13:5. Respuesta inmediata visible. Emoción aparentemente genuina, pero no teniendo raíz profunda en sí, sino que es de corta duración, cuando viene la aflicción inevitable o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza estrepitosamente. Versículo 21. La experiencia emocional manufacturada sin raíz profunda es espiritualmente peligrosa. Te hace creer falsamente que estás creciendo cuando solo estás sintiendo temporalmente. Te convence que estás bien con Dios porque lloras durante la alabanza emotiva, pero tu vida privada oculta contradice rotundamente tu adoración pública visible. Pablo lo advirtió proféticamente a Timoteo. Tendrán apariencia externa de piedad, pero negarán la eficacia transformadora de ella. Segunda Timoteo 3:5. Apariencia impecable, forma religiosa externa perfecta, rituales cuidadosamente ejecutados, pero sin poder genuinamente transformador, sin fruto del espíritu, sin muerte real al yo, sin cruz sangrienta diaria. El verdadero encuentro transformador con Dios siempre, inevitablemente, produce cambio radical permanente. Isaías vio al Señor exaltado en su trono celestial y cayó aterrorizado gritando: «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey!» Isaías 6:5. No salió meramente emocionado o inspirado, salió completamente transformado, limpiado con carbón ardiente, comisionado con propósito eterno. Pedro caminó físicamente con Jesús durante 3 años intensos, presenció milagros asombrosos, escuchó enseñanzas revolucionarias, fue testigo de la transfiguración gloriosa, pero su transformación real y permanente llegó después de negar cobardemente a Cristo, después de llorar amargamente su traición, después del encuentro restaurador en la playa donde Jesús le preguntó dolorosamente 3 veces: ¿Me amas verdaderamente? Juan 21:17. La experiencia emocional es apenas el principio del viaje, no el destino final. Es la puerta de entrada, no toda la casa. Y una iglesia que solo ofrece puertas emocionales, pero no habitaciones de transformación, solo momentos cumbre, pero no fundamentos sólidos, está construyendo irreparablemente sobre arena movediza. Tú, que has medido erróneamente tu espiritualidad por cuanto sientes en el momento, escucha esta verdad. Dios no te llamó principalmente a sentir intensamente, te llamó radicalmente a obedecer completamente. El sexto engaño susurró seductoramente al oído de la iglesia occidental. Tu relación personal con Dios es privada. No necesitas realmente a nadie más en tu camino. Y millones creyeron la mentira de que podían ser cristianos solitarios funcionales, discípulos sin comunidad auténtica, miembros sin cuerpo visible. Suena profundamente espiritual en teoría, pero contradice frontalmente todo lo que Jesús enseñó y modeló. Él no llamó individuos aislados, llamó a 12 hombres juntos. No envió misioneros solitarios, envió discípulos de 2 en 2 estratégicamente. Oró fervientemente por la unidad orgánica, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. La iglesia verdadera no es un edificio donde te congregas los domingos obligatoriamente. Es un cuerpo vivo donde estás orgánicamente conectado siempre. Y si un miembro padece dolorosamente, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra,
Todos los miembros con él se gozan genuinamente. 1 Corintios 12, 26. No es metáfora poética, es realidad espiritual orgánica. Pero el engaño individualista moderno susurra: puedes consumir el sermón online cómodamente, adorar desde casa en pijama, consumir contenido cristiano empaquetado sin comprometerte relacionalmente. Y así se formó una generación completa de espectadores pasivos, no de discípulos activos. Consumidores selectivos de mensajes, no parte integrada de un cuerpo sangrante. Hebreos 10, 25 es devastadoramente directo. No dejando de congregarnos, como algunos ya tienen por costumbre, sino exhortándonos mutuamente. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca inexorablemente. No es sugerencia pastoral opcional, es mandato apostólico ineludible. Porque en el aislamiento cómodo, el enemigo astuto encuentra terreno fértil sin oposición. El individualismo mata espiritualmente porque te convence falsamente de que puedes crecer solo, sin roce, sin confrontación. Pero el hierro con hierro se aguza dolorosamente. Proverbios 27, 17. Necesitas ser confrontado amorosamente, corregido humildemente, animado en debilidad, sostenido en caída. Y eso solo ocurre en comunidad genuina e incómoda. Jesús lavó los pies sucios de sus discípulos. No organizó un retiro espiritual donde cada uno meditara en su cuarto privado. Los reunió intencionalmente, los sirvió humildemente. Les mostró que el amor no es teoría abstracta, es acción concreta en relación costosa. El engaño también se manifiesta peligrosamente en la mentalidad de consumo selectivo. Cambias de iglesia como cambias de canal de streaming. Si no te gusta el mensaje, buscas otro inmediatamente. Si el pastor te confronta incómodamente, te vas ofendido. Si te piden compromiso real, desapareces estratégicamente y así nunca echas raíces profundas, nunca creces realmente, nunca sirves sacrificialmente. Pablo plantó iglesias orgánicas, no produjo contenido viral, formó comunidades sangrantes, porque sabía profundamente que la fe auténtica se forja en el hierro del compromiso mutuo costoso, en la fricción inevitable del amor real imperfecto, en el costo diario de permanecer cuando huir es más fácil. Tú, que has creído la mentira de que puedes ser cristiano sin iglesia visible, sin compromiso relacional, sin rendir cuentas humildemente, escucha, estás viviendo una mentira cómoda pero mortal. Dios te llamó a un cuerpo orgánico vivo, y fuera del cuerpo estás peligrosamente expuesto y vulnerable. El sexto engaño ha sido revelado sin misericordia, y la iglesia verdadera sigue siendo un organismo vivo que sangra, no una audiencia que aplaude. El séptimo engaño es el más devastadoramente mortal de todos, porque atacó quirúrgicamente el núcleo absoluto del mensaje eterno. Presentó un evangelio sin arrepentimiento doloroso, una salvación sin transformación radical, un cielo sin santidad práctica. Juan el Bautista comenzó su ministerio profético con dos palabras inflexibles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2. Jesús mismo inició el suyo con las mismas palabras exactas. Mateo 4, 17. Pedro, en el día glorioso de Pentecostés, respondió a la multitud convicta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2, 2, 38. El arrepentimiento no es opcional decorativo, es la puerta estrecha obligatoria. Sin él no hay salvación genuina, solo hay religión vacía, ritual sin vida. Profesión de fe sin posesión de Cristo. Pero el engaño moderno susurra suavemente, solo cree mentalmente, solo acepta intelectualmente, solo repite esta oración mágica, y omite criminalmente que creer bíblicamente implica obedecer radicalmente, aceptar implica rendirse completamente.
y repetir palabras sin cambio de corazón es vanidad religiosa. El arrepentimiento es infinitamente más que sentir tristeza pasajera por el pecado. Es volverse 180 grados. Metanoia en griego, cambio radical de mente que produce cambio visible de dirección. Es reconocer que ibas hacia la muerte eterna y decidir caminar hacia la vida. Es aborrecer lo que antes amabas y amar apasionadamente lo que antes ignorabas o despreciabas. Jesús fue devastadoramente claro: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. No hay negociación posible, no hay salvación sin arrepentimiento previo, porque sin arrepentimiento no hay reconocimiento del pecado, y sin reconocimiento del pecado no hay necesidad de Salvador. El engaño ha creado iglesias masivas llenas de personas que aceptaron a Jesús en algún momento emocional, pero nunca se arrepintieron genuinamente, que creen estar eternamente salvos porque repitieron una oración, pero sus vidas no muestran fruto visible del Espíritu, que tienen nombre de que viven, pero están espiritualmente muertos. Apocalipsis 3:1. Pablo describió el arrepentimiento verdadero con precisión quirúrgica, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. La tristeza del mundo lamenta las consecuencias dolorosas. La tristeza, según Dios, aborrece el pecado mismo. Zaqueo mostró arrepentimiento genuino visible. No solo bajó del árbol curioso, restituyó lo robado inmediatamente. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Lucas 19:8. Eso es conversión real, cambio visible, fruto digno de arrepentimiento. Pero la iglesia moderna ha suavizado trágicamente el mensaje, ha quitado la ofensa de la cruz sangrienta, ha presentado un Jesús que salva sin exigir rendición, y así ha llenado los templos de personas que profesan fe, pero no poseen vida eterna. Tú, que has aceptado a Jesús, pero nunca te has arrepentido, escucha, tu salvación está en riesgo eterno, porque sin arrepentimiento solo hay religión, y la religión no salva a nadie. Solo Cristo salva, y Cristo demanda arrepentimiento. La noche espiritual ha sido larga y oscura. Los engaños mortales se instalaron como señores arrogantes, pero Dios no abandona jamás a su iglesia verdadera. Él purifica con fuego, refina con dolor, restaura con lágrimas. Hay un remanente fiel que se niega rotundamente a negociar con el error, que prefiere la verdad incómoda a la mentira popular, que elige la cruz sangrienta sobre la corona temporal, que sigue a Cristo, aunque todos los demás elijan masivamente el camino ancho. Malaquías 3:18 profetiza sobre un día vindicador. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ese día está acercándose inexorablemente. La separación será visible y dolorosa. La diferencia, innegable. Dios está llamando a su pueblo de regreso al fuego original consumidor, al cristianismo sin diluir, al evangelio sin editar, a la santidad sin disculpas convenientes, y ese llamado profético viene con una promesa. Os enviaré el profeta Elías, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:5-6. La restauración comienza con un lamento profundo, con reconocer humildemente que nos desviamos, que negociamos verdades eternas por comodidad temporal, que cambiamos la gloria de Dios por entretenimiento, que convertimos el altar ensangrentado en escenario iluminado y el púlpito profético en plataforma de influencia. Pero el lamento solo es el principio doloroso. Después viene el regreso costoso, el retorno al primer amor apasionado.
a la pasión que arde sin necesitar aplausos humanos, a la obediencia que no busca recompensa visible, a la fe que permanece aunque los cielos se callen por años. Nehemías lloró amargamente por Jerusalén destruida, pero no se quedó llorando pasivamente. Reconstruyó activamente, piedra sobre piedra. Con una mano trabajaba, con la otra sostenía la espada defensiva. Nehemías 4:17. Porque la restauración siempre es guerra espiritual, contra el enemigo externo que ataca y contra la carne interna que se resiste. La iglesia verdadera está siendo restaurada sobrenaturalmente, no en edificios magníficos impresionantes, en corazones quebrantados humildes, no en números estadísticos impresionantes, en vidas radicalmente transformadas, no en influencia mediática masiva, en santidad silenciosa costosa. Y Dios busca incansablemente, busca como buscó en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Busca intercesores quebrantados, profetas valientes, justos que clamen, que se nieguen a callar cobardemente, que prefieran morir fieles antes que vivir tibios cómodamente. Tú, que has escuchado estas palabras hasta aquí, eres parte de ese remanente fiel por gracia soberana. Y Dios te llama a levantarte del polvo, a dejar la comodidad del engaño, a abrazar la incomodidad de la verdad. La restauración comienza contigo, en tu habitación privada, en tu silencio, en tu rendición, donde nadie te ve, pero Dios te observa todo. Pero la verdad tiene precio elevado. Siempre lo tuvo históricamente. Los profetas fueron apedreados brutalmente. Los apóstoles, martirizados públicamente. Jesús, crucificado vergonzosamente. Porque la verdad confronta sin disculparse y el mundo corrompido odia ser confrontado. Jeremías fue arrojado a una cisterna fangosa por decir exactamente lo que Dios le ordenó. Y tomaron a Jeremías y lo echaron en la cisterna, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Jeremías 38:6. No por mentir o exagerar, por decir la verdad en un tiempo corrupto que prefería mentiras cómodas. Juan el Bautista perdió literalmente su cabeza por confrontar el adulterio público de Herodes. Esteban fue apedreado salvajemente por predicar a Cristo resucitado. Pablo fue decapitado. Pedro, crucificado. Y la lista continúa sangrando a través de los siglos. Policarpo quemado, Hus en la hoguera, Tyndale estrangulado, Bonhoeffer ahorcado. Hombres y mujeres valientes que eligieron morir torturados antes que negar una palabra. El costo no siempre es la muerte física visible. A veces es más sutil, pero igualmente doloroso. Es perder amistades valoradas. Es ser excluido de círculos que antes te aceptaban. Es ver cómo tu influencia disminuye porque ya no dices lo que la gente quiere oír. Es soportar críticas injustas, acusaciones falsas, ser llamado legalista, religioso anticuado, extremista radical. Jesús lo advirtió claramente: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. No es pesimismo exagerado, es realidad inevitable. La verdadera fe siempre está en tensión con el sistema caído. Pero hay algo infinitamente más costoso que decir la verdad: callar cobardemente cuando Dios te ordena hablar. Porque ese silencio cómplice no es neutralidad segura, es complicidad mortal. Es preferir tu paz a la salvación del otro, tu reputación a la gloria de Dios. Ezequiel recibió una advertencia aterradora: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ese impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3:18. El precio del silencio es sangre eterna en tus manos. Pablo pudo declarar al final, sin remordimiento:
Limpio estoy de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 26 al 27. No predicó para agradar masas, predicó para salvar almas, y esa libertad gloriosa solo viene cuando eliges irreversiblemente a Dios sobre la opinión humana. El costo de la verdad incluye soledad profunda. Hubo momentos devastadores en que Pablo escribió: «Todos me abandonaron». 2 Timoteo 4, 16. Jesús oró completamente solo en Getsemaní. Elías huyó al desierto creyendo que era el único fiel, porque el camino angosto es eso, angosto y solitario. Pocos lo encuentran, menos aún lo caminan hasta el fin sangriento. Pero hay una recompensa eterna, no inmediata, no visible, no aplaudida, pero eterna e inquebrantable. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5, 11 al 12. Tú que temes el costo, escucha, el costo de callar es mayor. Podrás preservar tu vida aquí, pero perder tu recompensa allá. La verdad tiene precio, pero el engaño cuesta eternidad. Y llegamos al final, no del mensaje eterno, del silencio cómodo, porque después de escuchar claramente viene la decisión personal. Después de saber la verdad viene la rendición de cuentas inevitable. Los 7 engaños mortales han sido expuestos sin misericordia, no para condenar almas, para libertar cautivos, porque la verdad, aunque duela profundamente, es el único camino hacia la libertad real. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Dios no te ha traído hasta aquí por accidente. Estas palabras llegaron a tu vida en el momento exacto que Él ordenó. Quizás estás en la iglesia, pero sabes que algo está profundamente mal. Quizás dejaste la iglesia porque te cansaste del teatro religioso. Quizás nunca has estado, pero algo en tu espíritu reconoce que hay más. Este es tu momento de decisión eterna, no mañana cómodo. Hoy, porque Hebreos 3:15 advierte: «Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Hoy, mientras la convicción arde, mientras el Espíritu habla, mientras la gracia te alcanza misericordiosamente. ¿Qué harás con la verdad revelada? ¿La rechazarás porque incomoda tu vida? ¿La diluirás para que quepa en tu estilo de vida? ¿O la abrazarás aunque te cueste absolutamente todo? Josué enfrentó la misma encrucijada y declaró sin titubear: «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué 24:15. No esperó consenso popular, no buscó aprobación, decidió. Y su decisión marcó generaciones. El llamado final no es complicado, es devastadoramente simple. Arrepiéntete genuinamente, vuelve con lágrimas, regresa al primer amor, suelta los engaños, abraza la cruz, muere al yo, vive para Cristo. Y si nunca has conocido verdaderamente a Jesús, si tu fe ha sido solo religión, rituales vacíos, hoy es tu día de salvación. No repitas palabras muertas mecánicamente, clama desde lo profundo: «Señor, sálvame, perdóname, transfórmame, soy completamente tuyo». Pablo escribió su epitafio en vida: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. No dijo: «Fui popular», no dijo: «Tuve éxito», dijo: «Guardé la fe». Ese es el legado que importa eternamente, no cuántos te siguieron, sino si seguiste fielmente a Cristo, no cuántos te aplaudieron, sino si oíste: «Bien, buen siervo y fiel». La iglesia está siendo sacudida violentamente, los cimientos falsos se derrumban estrepitosamente, lo construido sobre arena cae, pero lo edificado sobre la roca permanece inquebrantable, y tú decides en qué terreno construyes tu vida.
Que estas palabras no resbalen, que penetren como espada de dos filos, que dividan alma y espíritu, que expongan intenciones, que te lleven de rodillas, quebrantado, rendido, listo para ser levantado por el único que puede restaurar lo que el engaño destruyó. Los 7 engaños expuestos, la verdad revelada, la decisión tuya y el cielo en espera. Padre Celestial, que estas palabras no sean letra muerta, que sean fuego consumidor, que quemen el engaño, que restauren la verdad, que nos lleven de vuelta a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que Dios habló a tu corazón hoy. Una sola, y que sea tu compromiso de regresar a la verdad sin negociar. La revelación ha sido dada, el resto está en tus manos.